Continuamos con el doctor Hernando Tavera y pongan mucha atención a sus recomendaciones. Aún si pudiésemos predecir los sismos, porque igual el sismo se va a producir, el sismo no lo vamos a poder evitar. Igual tendríamos que prepararnos para reconstruir parte de lo que se cae. Mira, claro, o sea, es un poco contraproducente porque digamos que un día se encuentra la fórmula o la manera, el método para predecir el terremoto. ¿Qué tan importante es decirle a una población en tal fecha va a haber, en tal fecha, tal hora va a haber el sismo? Vamos a tener el tiempo necesario para hacer todo aquello que deberíamos haber hecho todos estos años para no ser afectados por el terremoto. No lo vamos a hacer. Probablemente esperemos el último día para intentar hacer las cosas como debiera hacerse, ¿no? Yo creo que ahora la ciencia nos da un pronóstico de un terremoto, como se ha hecho en todo el mundo. Yo creo que es suficiente información como para poder tomar en serio este problema o este tema de los terremotos y comenzar a trabajar realmente. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de Lima? Cuando hablamos de vulnerabilidad tendríamos que separar las cosas. Un tema es vulnerabilidad por suelos, que tendríamos que pensar dónde están aquellos suelos que son inestables, compuestos básicamente por arena, sedimentos y agua. Entonces nos vamos prácticamente a la zona costanera, donde tenemos estos pequeños pantanos, que cuando se produce un sismo se produce el fenómeno de licuación de suelos, ¿no? Y las casas pierden estabilidad y pueden ladearse o hundirse o simplemente colapsar. Si vamos un poco más adentro, teníamos que preguntarnos dónde están los suelos inestables. Pensamos, por ejemplo, en Villa Salvador, que es la parte más crítica viene a ser el lomo de Corvina, ¿no? Toda una serie de viviendas que están sobre arenales, ¿no? Si vemos la parte de vulnerabilidad por el tipo de construcción, tendríamos que ver dónde están las construcciones que han sido hechas sin una ayuda técnica, sin orientación, ¿no? Entonces tenemos San Juan de Lurigancho, tenemos toda la zona que hay de la Uni hasta Comas, o sea, todo lo que ha crecido después del año 74, que fue el último evento grande en Lima, ha crecido en los entornos de Lima, ha crecido, se ha desarrollado sin apoyo técnico estructural. ¿En 1974 qué intensidad tuvo? El sismo del 74 fue el último evento grande en Lima. Es un evento que no alcanzó la magnitud de 8, se estima que fue entre 7.5 a 7.7, o sea que fue menor que lo que ocurrió en Pisco. Sin embargo, hubo bastante daño en la ciudad de Lima de aquel entonces, ¿no? Ahora la ciudad ha crecido enormemente. Habría que pensar cuál sería el escenario y creo que realmente llama mucho a la reflexión. ¿Qué medidas debemos adoptar en el momento que se produce el sismo? Bueno, eso va a depender muy particularmente de dónde uno se encuentra. Si yo me encuentro en un parque, pues estoy a salvo. No me voy a poder mantener de pie, pero no me va a ocurrir nada. Si estoy entre un edificio de N pisos, 10 pisos, 15 pisos, o estoy en un primer piso, en un tercer piso, la reacción de la persona va a ser completamente diferente. Pero yo creo que lo primero que se tiene que hacer como responsabilidad de cada padre de familia es comenzar a verificar cuál es la calidad de su construcción y tratar de hacer sus pequeños simulacros con su familia para tratar de ponerse a salvo cuando ocurra el sismo o posismo en todo caso, si intento prever qué es lo que voy a requerir como primera atención, ¿no? O sea que depende mucho dónde nos encontremos, básicamente. O sea, hay que sugerirle a cada padre de familia, a cada jefe de familia, que tenga todo listo para la ocasión de que pudiera producirse un sismo. Bueno, que se va a producir de todos modos en algún momento, ¿no? Bueno, el terremoto es un peligro como los tantos que tenemos, ¿no? He visto muchas urbanizaciones, por ejemplo, que para evitar los robos ponen rejas, o sea, están haciendo prevención. Entonces, para evitar el daño por un terremoto, también tengo que tomar medidas preventivas, ¿no? Y una de ellas es educar a la misma familia, hablar con la familia, ver qué es lo que tenemos que hacer como familia para cuando ocurra el evento, ¿no? Poniendo como escenario quizás la ubicación de alguno de ellos fuera de la vivienda, en una oficina, en el colegio. O sea, la prevención básicamente tiene que empezar por el núcleo familiar y de ahí se va extendiendo, ¿no? Si no hacemos eso,
es nuestra propia responsabilidad. No esperemos que el gobierno haga más simulacros, hagamos nosotros nuestros propios simulacros. Y a propósito del gobierno, ¿qué papel deberían cumplir las autoridades en todo esto como medida de prevención? Mire, hay un esfuerzo bastante grande del gobierno de comenzar a trabajar en lo que representa la prevención, ¿no? Pero obviamente, si tomamos el caso de Japón, desde el año 70 hasta ahora, pues les ha tomado casi 40 o 50 años en tratar de prepararse, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, lo que se está sembrando en este momento se va a cosechar muchos años después, ¿no? Pero yo creo que algo que sí debería hacerse es educación a todos los niveles, ¿no? Siempre me pregunto, una pareja joven cuando se casa o decide formar una familia, lo primero que compra es un televisor y una radio. Entonces es por ahí donde tenemos que llegar a la población, a educarles, a enseñarles qué es lo que se tienen que hacer y realmente dónde están viviendo, qué peligros tenemos, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, vamos a seguir improvisando una educación que no va a ser muy efectiva a largo plazo. Digamos que los colegios deberían ser un lugar donde permanentemente habría que hacer simulacros. Habría que hacer simulacros continuamente y eso es responsabilidad del director, ¿no? Muchas veces la UGEL propone al año 3 o 4 simulacros, pero es responsabilidad del director hacer cuantos simulacros crea que sea necesario. Pero antes de hacer los simulacros también deberíamos evaluar la calidad de la construcción de ese colegio, ¿no? O sea, no hacer simulacros en un colegio que estamos viendo que puede tener problemas estructurales. Tiene que ser al revés. Primero confirmo la solidez de mi estructura, que me puede dar cierto tipo de confianza, y luego comienzo a trabajar en la educación y en los simulacros. Jala. Jala para abajo, nomás, quiebralo para abajo. En términos generales, ¿qué le sugiere usted a la población en caso de un...? Mire, lo único que yo le sugiero a la población es, después de todos estos sismos que han ocurrido, después de lo de Nepal, y comienzan a preocuparse en el Perú, la idea sería, la recomendación probablemente sería, dejemos de preocuparnos cuándo va a ocurrir el sismo, dejemos de preocuparnos qué tamaño puede tener el sismo. Usemos toda esa energía en comenzar a preguntarnos qué estamos haciendo para no ser afectados por ese terremoto, que aunque no querramos, va a tener que ocurrir. No nos afectará a nosotros, le afectará a los hijos, pero está en nosotros dejar esa educación para que ellos no sean afectados, repito, por algo que aunque no querramos va a tener que ocurrir. Inevitablemente. Inevitablemente. Gracias, doctor. Gracias al doctor Hernando Tavera por mantenernos siempre alertas. Y a propósito de Nepal, Cáritas del Perú se suma a la ayuda internacional y ha lanzado la campaña Yo Soy Nepal, que busca recaudar fondos para ser enviados a Cáritas Nepal con el fin de contribuir en la atención de las familias damnificadas. Para tal efecto, han abierto una cuenta en soles y otra en dólares en el Banco de Crédito a nombre de Cáritas del Perú. Invocan a personas naturales, empresas e instituciones a colaborar con su aporte solidario en dichas cuentas. Estructuras de soporte, ejercicios de resistencia y desgaste es una propuesta de intervención en Fugalería que ha desarrollado Koenig Johnson y Alejandro Jaime, como reflexión sobre el oficio creativo y la capacidad de apoyo de parte de las instituciones en nuestro medio cultural. Se trata de un intento de mirar a manera de estratos las estructuras que nos sostienen, o parecieran hacerlo desde una mirada personal e íntima y en correspondencia con lo institucional, para poder pensar e intercambiar sus funciones, sus cimientos y su gravedad. La sala del Centro Cultural El Olivar de San Isidro exhibe una muestra de la recordada artista Regina Prijaskis. Había nacido en Burdeos en 1921 y murió en Lima en el año 2013. Su legado artístico tuvo varias etapas que fueron culminadas a conciencia. La artista respondió a sus inquietudes y necesidades sin estridencias ni ostentaciones. El salto de la figuración hacia la abstracción, hasta culminar en un discurso minimalista pulcro y elegante,
certificó un estado de ánimo permanentemente joven, aventurero y arriesgado. Fueron 60 años de trayectoria de un artista que, convertido en ícono, deleitó con su inagotable energía y con su indiscutible talento. Samuel Champi exhibe principios de fotografía en la Galería El Ojo Ajeno de Miraflores. Su trabajo es una llamada de atención sobre las posibilidades de la fotografía que nace de una comprensión íntima de los principios de esta como medio de creación visual. En la muestra, la fotografía es la protagonista, pues la idea del fotógrafo es que el espectador pueda aprender sobre la construcción y naturaleza de la misma y que se cuestione sobre los límites. Y si algún espectador descalifica como tal a alguna de las obras, Champi afirma que ello sería un triunfo, ya que para eso tuvo que pensar en lo que la fotografía es o no es. Siguiendo su búsqueda y exploración en torno a la ciudad y sus transformaciones, Yanin Tabja vuelve a poner especial énfasis en la figura de la huaca para interrogarse acerca del papel que ocupan estas construcciones en el paisaje y cómo se relacionan con su entorno. Para Tabja, las ruinas prehispánicas y la ciudad están en constante negociación del lugar-espacio que ocupan. No es casual la elección de la huaca, el paraíso, ya que se trata del complejo arquitectónico más antiguo de la costa limeña, en el norte de la capital y considerada por muchos historiadores como la pirámide más antigua del Perú. Está en la sala de Cecilia González. La Asociación Regional de Artistas Populares Andino Huaria Ayacucho presenta en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú la exposición de arte popular andino Sumajillancay, que significa bonito trabajo, en la que el espectador puede apreciar obras que destacan escenas costumbristas y religiosas de Ayacucho, trabajadas en diferentes soportes como arcilla, madera, piedra de Huamanga, plata, fibras de camélidos, entre otros materiales. Hay también tallado en piedra de Huamanga, hojalatería, tablas pintadas de sargua, talabartería o trabajo en cuero, textil ayacuchano, plata y filigrana, cerámica y retablos. El artista Giancarlo Scaglia inauguró Poética del Resto en la sala Luis Miro Quesada Garland de Miraflores. En esta muestra comparte un trabajo realizado durante un periodo de 3 años de investigación en la isla de Frontón, frente al litoral limeño, en que retrata el paisaje natural y realiza un análisis plástico del paso del tiempo sobre la acción del hombre en este territorio que alberga historia, violencia y naturaleza. Así, Scaglia invita a recorrer imaginariamente este sitio costero por medio de sus óleos sobre lienzo de gran expresión, donde se aprecian paisajes de la isla y el mar. La Mansión Eiffel exhibe Dimensión del curandero de Juan Manuel Champi Guamaní. En esta muestra, Champi interpreta el sentido teleológico del ser humano, utilizando como motivación la cultura y el arte, aplicando contenidos históricos y sociales que van más allá de la estética, pretendiendo responder a algunas cuestiones fundamentales que el ser humano se ha preguntado por miles de años. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay más allá de la muerte? Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Maya Pliseskaya.